El Lower your silencio que voice. siguió a esas palabras fue más If you shout aterrador que again, cualquier you won't disparo. like what happens Nora Pérez next. acababa de firmar su sentencia de muerte frente a 40 testigos, y lo sabía. Pero no bajó la mirada. No tembló. No retrocedió ni un solo centímetro. Esteve Marconi, el hombre que había ordenado enterrar vivos a 3 empresarios por llegar tarde a una reunión, la observaba con ojos que prometían sufrimiento. Y ella simplemente esperaba. Hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Desde dónde me están viendo? Cuéntenme en los comentarios porque me encanta saber de qué rincón del mundo me acompañan. Y si todavía no se han suscrito a este canal, ¿qué están esperando? Un solo clic y no se perderán ninguna de estas historias que les ponen la piel de gallina. Porque la historia que les voy a contar hoy, esta historia los va a dejar sin palabras. Una joven mesera. Un jefe de la mafia. Y una advertencia que nadie jamás se había atrevido a pronunciar. Pero antes de entender cómo llegamos a ese momento imposible, necesitan conocer a Nora Pérez. 30 minutos antes de que su vida cambiara para siempre, Nora atravesaba la cocina del restaurante de oro con 3 platos humeantes equilibrados en sus brazos. El sudor le bajaba por la espalda, invisible bajo su camisa blanca perfectamente planchada. Sus pies ardían dentro de los zapatos negros de tacón bajo que llevaba usando por 8 horas consecutivas. Pero sonreía. Siempre sonreía. Mesa 7, Nora. Llevan esperando 15 minutos. Gritó Mario desde la baja, su voz cargada de ese estrés perpetuo que definía las noches de viernes en el restaurante más exclusivo del centro de Chicago. Ya voy, respondió ella, su tono suave como terciopelo, sin una pizca de irritación. El restaurante de oro brillaba esa noche con su esplendor habitual. Candelabros de cristal italiano derramaban luz dorada sobre manteles de seda blanca. El aroma a trufa negra y vino añejo flotaba en el aire como una promesa de opulencia. Los comensales vestían trajes de miles de dólares y joyas que costaban más que el apartamento donde Nora dormía con su hermana pequeña. Nora había aprendido a moverse entre ellos como un fantasma. Eficiente. Invisible. Perfecta. A sus 22 años, ya había dominado el arte de tragarse el orgullo. De sonreír cuando le gritaban. De disculparse por errores que no cometía. De agradecer propinas miserables con genuina gratitud fingida. Porque cada centavo, cada maldito centavo, iba directo a la cuenta bancaria que mantenía a su hermana Luna fuera del sistema de acogida. Luna. 14 años. Ojos enormes llenos de sueños que Nora se negaba a dejar morir. Sus padres habían desaparecido hacía 3 años. Así, sin más. Una mañana estaban ahí, discutiendo sobre las facturas como siempre, y esa noche, sus camas vacías, sus ropas intactas, un misterio que la policía había archivado como abandono voluntario. Nora sabía que era mentira. Sus padres jamás las habrían abandonado. Pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era que Servicios Sociales la vigilaba como buitres hambrientos. Una factura impaga. Un día de ausencia escolar de Luna. Cualquier excusa para separarlas. Nora no iba a permitirlo. Así que trabajaba. 14 horas al día, 6 días a la semana. Sin quejas. Sin descanso. Sin futuro propio. Mesa 12 pide la cuenta, anunció Carla, otra mesera, pasando junto a ella con expresión agotada. Y cuidado, que el tipo de la mesa privada llegó hace 10 minutos. Nora frunció el ceño casi imperceptiblemente. ¿La mesa privada? ¿El reservado del fondo? Carla se detuvo. Por primera vez en meses, Nora vio algo parecido al miedo genuino en sus ojos. Marconi, susurró, como si el nombre fuera una maldición. Esteve Marconi. El jefe mandó a Roberto a atenderlo, pero Roberto se cortó con un cuchillo y está sangrando en la cocina. El estómago de Nora se contrajo. Todos en Chicago conocían ese nombre. No por los periódicos, porque los periódicos tenían demasiado miedo para imprimirlo. Lo conocían por los susurros. Por las leyendas urbanas que circulaban en los barrios bajos. Esteve Marconi controlaba el lado oscuro de la ciudad con puño de hierro. Drogas, armas, apuestas ilegales, todo fluía a través de sus manos. Pero lo que realmente lo hacía temible no eran sus negocios. Era su temperamento.
Se decía que había matado a su propio primo por interrumpirlo durante una cena. Se decía que había incendiado un club entero porque el bartender le sirvió el whisky equivocado. Se decía que nadie, absolutamente nadie, le levantaba la voz y vivía para contarlo. Nora, la voz del señor Castellano, el dueño del restaurante, cortó el aire como un bisturí. Necesito que atiendas el reservado privado. Nora volteó lentamente. Castellano estaba pálido. Gotas de sudor perlaban su frente calva. Señor, yo. No hay nadie más. Lucía está enferma. Roberto no puede usar la mano. ¿Y los demás? Tragó saliva visiblemente, los demás se niegan. Se niegan. En 6 años trabajando en restaurantes, Nora jamás había visto a un mesero rechazar una mesa. No importaba cuán desagradable fuera el cliente. Necesitaban las propinas, el empleo, la supervivencia. Pero rechazaban esta. Le pagaré el doble esta noche, añadió Castellano, su voz casi suplicante. El triple. Solo manténgalo contento. Es una cena de negocios importante. 1 hora, máximo 2. Sirves, sonríes, desapareces. Nora pensó en Luna. En la cita con servicios sociales programada para el lunes. En los $600 que aún les faltaban para el alquiler. Está bien, dijo, alisando su delantal con manos que comenzaban a sudar. Lo haré. Caminó hacia el reservado privado con pasos medidos. El pasillo se oscurecía a medida que avanzaba, las paredes tapizadas en terciopelo rojo absorbiendo la luz y el sonido del restaurante principal. Se detuvo frente a la puerta de roble macizo. Respiró hondo. Y entró. El reservado era una burbuja de lujo extremo. Mesa para 6, aunque solo 4 hombres la ocupaban. Trajes negros, corbatas de seda, relojes que costaban más que su vida entera. Pero Nora solo vio a uno. Esteve Marconi estaba sentado en la cabecera, su presencia dominando la habitación como una tormenta a punto de desatarse. Cabello oscuro peinado hacia atrás. Mandíbula cincelada que parecía cortada en granito. Ojos de un verde tan profundo que casi parecían negros bajo la luz tenue. Era perturbadoramente atractivo. Y absolutamente aterrador. Cuando Nora entró, esos ojos se clavaron en ella con la intensidad de un depredador evaluando a su presa. Buenas noches, dijo Nora, su voz milagrosamente estable. Bienvenidos al restaurante de oro. Mi nombre es Nora y seré su mesera esta noche. ¿Puedo empezar ofreciéndoles algo de beber? Marconi no respondió. Simplemente la observó, su expresión ilegible. Uno de sus acompañantes, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla, soltó una risita. Miren lo que nos manda Castellano. Carne fresca. Nora ignoró el comentario. Había escuchado cosas peores. Tenemos una selección excelente de vinos italianos esta noche. El Barolo del 98 es particularmente. Trae el menú, interrumpió Marconi. Su voz era grave, profunda, con un acento que sugería raíces sicilianas. Y hazlo rápido. Nora asintió y se retiró. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que en la cocina, el caos estaba a punto de desatarse. Un cortocircuito en el horno principal. 3 pedidos arruinados. El chef gritando obscenidades mientras el humo inundaba el área de preparación. Y su pedido, el pedido de Esteve Marconi, quedó olvidado durante 23 fatídicos minutos. Cuando Nora finalmente entró al reservado con los entrantes, encontró 4 pares de ojos clavados en ella. Pero solo un par importaba. Esteve Marconi se puso de pie lentamente. Y entonces comenzó a gritar. 23 minutos. Su voz retumbó como un trueno. Me haces esperar 23 malditos minutos como si fuera un cualquiera. Nora sintió las palabras golpearla como bofetadas. Los otros hombres en la mesa sonreían, disfrutando el espectáculo. Afuera, en el pasillo, escuchó pasos que se alejaban rápidamente. Nadie vendría a ayudarla. ¿Tienes idea de quién soy yo? ¿Sabes lo que le hago a la gente que me falta el respeto? Siguió gritando. Palabras crueles. Amenazas veladas. Insultos que Nora había escuchado toda su vida de boca de personas que creían que su uniforme de mesera la convertía en menos que humana. Y algo dentro de ella,
algo que llevaba años enterrado bajo sonrisas falsas y silencios diplomáticos. Se rompió. Nora dejó los platos sobre la mesa con un golpe seco. Se enderezó completamente, sus ojos marrones encontrando los verdes de él sin una pizca de miedo. Y dijo las palabras que nadie jamás le había dicho a Esteve Marconi. «Mira lo que haré si me vuelves a gritar». El silencio fue instantáneo. Absoluto. Aterrador. Los hombres en la mesa dejaron de respirar. Afuera, alguien dejó caer algo de cristal que se rompió en 1000 pedazos. Esteve Marconi la miró fijamente, su expresión congelada entre la incredulidad y algo más, algo que Nora no pudo descifrar. Y entonces, lentamente, muy lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un lobo que acababa de encontrar algo infinitamente interesante. «Repite eso», susurró, su voz suave como seda envolviendo una navaja. Nora no pestañeó. «Me escuchaste perfectamente la primera vez». El tiempo pareció detenerse en aquel reservado privado. Esteve Marconi dio un paso hacia Nora. Luego otro. Sus zapatos italianos hechos a medida resonaban contra el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj contando sus últimos segundos de vida. Se detuvo a menos de 1 metro de ella. Desde esa distancia, Nora podía oler su colonia. Madera de sándalo y algo oscuro, prohibido. Podía ver la pequeña cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo como una advertencia. «¿Sabes cuántas personas han muerto por menos?», preguntó él, su voz apenas un murmullo. Nora tragó saliva. El miedo estaba ahí, por supuesto. Sería estúpida si no lo sintiera. Pero había algo más fuerte que el miedo corriendo por sus venas esa noche. Estaba agotada de tener miedo. «Probablemente más de las que puedo contar», respondió ella. «Pero ninguna de ellas era yo». Los hombres en la mesa intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos, el más joven, tenía la mano suspendida sobre su chaqueta, claramente listo para sacar un arma. Pero Marconi levantó una mano, deteniéndolo sin siquiera mirarlo. Sus ojos seguían clavados en Nora con una intensidad que la hacía sentir completamente expuesta. Como si él pudiera ver a través de su uniforme, a través de su piel, directamente hasta los secretos que guardaba en lo más profundo de su alma. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Ya se lo dije». «Nora». «¿Nora qué?». «Nora Pérez». Él repitió el nombre en silencio, como saboreándolo. «Nora Pérez», dijo finalmente en voz alta. «La mesera que no tiene miedo de morir». «Tengo miedo de muchas cosas, señor Marconi», admitió ella, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. «Pero morir no está en los primeros lugares de la lista». Algo cambió en los ojos de él. Un destello de curiosidad, respeto. Era imposible saberlo. «Trae el resto de la cena», ordenó, volviendo a su asiento con movimientos fluidos. «Y esta vez, hazlo en un tiempo razonable». Nora asintió una sola vez y salió del reservado con la espalda recta y la cabeza en alto. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ella, permitió que sus rodillas temblaran. Media hora después, Nora terminó su turno sin más incidentes. Marconi y sus hombres cenaron en silencio, dejaron una propina insultantemente generosa, y desaparecieron en la noche de Chicago como sombras. Nora guardó los billetes en su bolsillo sin contarlos. Lo haría después, en la seguridad de su apartamento. Ahora mismo, solo quería ir a casa. El trayecto en autobús nocturno duró 45 minutos. Nora apoyó la frente contra la ventana fría, observando las luces de la ciudad desdibujarse a su paso. Su reflejo la miraba desde el cristal, ojeras profundas, cabello castaño escapando de su coleta, labios agrietados por la deshidratación. A los 22 años, parecía de 30. El peso de una vida que nunca pidió la estaba aplastando lentamente. Pero entonces pensó en Luna, y todo ese peso se volvió soportable. El apartamento estaba en el 4º piso de un edificio que debería haber sido demolido hace una década. Las escaleras crujían. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban mapas de países inexistentes. El olor a comida rancia de los vecinos impregnaba el pasillo. Pero era suyo. Suyo y de Luna. Nora abrió la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido. «No estoy dormida», dijo una voz desde el sofá.
Luna Pérez estaba acurrucada bajo una manta vieja, el resplandor del televisor iluminando su rostro joven. 14 años, cabello negro como el de su madre, ojos enormes como los de su padre. Era la combinación perfecta de ambos, un recordatorio constante de todo lo que habían perdido. Son las 2 de la mañana, dijo Nora, cerrando la puerta. Mañana tienes escuela. Mañana es sábado. Ah. Nora se dejó caer en el sofá junto a su hermana, el agotamiento finalmente reclamando cada músculo de su cuerpo. Luna se acurrucó contra ella automáticamente, como había hecho desde que era bebé. ¿Día difícil?, preguntó la menor. Nora pensó en Esteve Marconi. En sus ojos verdes. En la forma en que había sonreído después de su desafío, como si ella fuera un acertijo que estaba ansioso por resolver. Algo así, murmuró. ¿Quieres hablar de eso? No. Luna asintió, aceptando el silencio de su hermana como siempre hacía. Eso era lo que Nora más amaba y más odiaba de ella, su capacidad de entender sin preguntar, de acompañar sin invadir. Con 14 años, Luna ya había aprendido que algunas heridas eran demasiado profundas para las palabras. La señora del servicio social llamó hoy, dijo Luna de repente, su voz pequeña. El corazón de Nora se detuvo. ¿Qué dijo? Que vendrá el lunes para una evaluación de rutina. Luna hizo comillas en el aire con los dedos. Pero yo sé lo que eso significa, Nora. Van a revisar todo. La despensa. Los recibos. Mi cuarto. Van a buscar cualquier excusa para... Hey. Nora tomó el rostro de su hermana entre sus manos. Mírame. Nadie va a separarnos. ¿Me escuchas? Nadie. Pero si encuentran algo. No encontrarán nada. Tenemos comida. Tenemos luz. Tenemos agua caliente. Tienes buenas notas. Tenemos todo lo que piden. No tenemos a mamá y papá. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. Nora abrazó a su hermana con fuerza, escondiendo el rostro en su cabello para que no viera las lágrimas que amenazaban con escapar. 3 años. Habían pasado 3 años desde que sus padres desaparecieron, y el dolor seguía tan fresco como el primer día. La policía había cerrado el caso después de 6 meses. Abandono voluntario, habían concluido. Sus padres simplemente se habían ido, dejando atrás a sus hijas sin una explicación. Pero Nora sabía que eso era imposible. Su madre, Elena, era una mujer que lloraba cada vez que sus hijas se enfermaban. Su padre, Roberto, era un hombre que trabajaba doble turno para poder comprarles regalos de Navidad. Ellos jamás las habrían abandonado. Algo les había pasado. Algo terrible. Y Nora había jurado descubrir que, aunque le tomara el resto de su vida. Pero primero, tenía que mantener a Luna a salvo. Tenía que pasar esa maldita evaluación del lunes. Tenía que seguir trabajando, seguir sonriendo, seguir fingiendo que no se estaba desmoronando por dentro. Te quiero, susurró Luna contra su pecho. Yo también te quiero, pequeña. Más que a nada en este mundo. Se quedaron así, abrazadas en el sofá destartalado, mientras el televisor proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Ninguna de las dos mencionó a sus padres de nuevo esa noche. Algunas ausencias eran demasiado grandes para las palabras. Lo que Nora no sabía era que, a 20 kilómetros de distancia, en una mansión que costaba más que todo su edificio de apartamentos, Esteve Marconi también estaba despierto. Sentado en su oficina privada, rodeado de sombras y humo de cigarro, no podía dejar de pensar en ella. La mesera que lo había desafiado. Nora Pérez. Había algo en sus ojos que lo inquietaba. No era solo valentía, aunque eso ya era más de lo que la mayoría de los hombres mostraban frente a él. Era algo más profundo. Una determinación que reconocía porque la veía en el espejo cada mañana. Era la mirada de alguien que ha perdido todo y sigue luchando. Esteve encendió su computadora y comenzó a teclear. En cuestión de minutos, tenía todo lo que necesitaba saber sobre ella. Su dirección. Su historial laboral. Los registros escolares de su hermana. El archivo policial de sus padres desaparecidos. Y entonces encontró algo que lo hizo detenerse. Algo que conectaba a Nora Pérez con él de una forma que ella jamás habría imaginado. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Imposible, murmuró para sí mismo.
Pero la información estaba ahí, en blanco y negro, innegable. Los padres de Nora Pérez no habían desaparecido por voluntad propia. Habían sido asesinados. Y Esteve Marconi sabía exactamente quién lo había ordenado. El domingo por la mañana llegó demasiado rápido. Nora despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas raídas, su cuerpo adolorido por otra noche en el sofá. Luna ya estaba despierta, sentada en la mesa diminuta de la cocina, rodeada de libros de texto y papeles. ¿Qué haces?, preguntó Nora, frotándose los ojos. Ordenando todo para mañana, respondió Luna sin levantar la vista. Mis boletas de calificaciones. Los certificados de asistencia. El reporte médico del dentista. La señora Richardson dijo que quiere ver todo. La señora Richardson. La trabajadora social con expresión de halcón hambriento y sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. La mujer que tenía el poder de destrozar sus vidas con un solo formulario. Nora sintió la familiar punzada de pánico en el pecho, pero la empujó hacia abajo. No frente a Luna. Nunca frente a Luna. Lo tienes todo bajo control, dijo, acercándose para besar la coronilla de su hermana. Eres la niña más organizada del planeta. Aprendí de la mejor. Nora preparó café aguado y pan tostado, el desayuno que podían permitirse. Mientras comían en silencio, revisó mentalmente su plan para el día: lavar la ropa, limpiar el apartamento hasta que brillara, comprar provisiones para llenar la despensa, hacer que todo luciera perfecto para la inspección del lunes. Todo tenía que ser perfecto. El sonido del timbre las sobresaltó a ambas. Nora y Luna se miraron. Nadie las visitaba nunca. No tenían amigos lo suficientemente cercanos. No tenían familia. El timbre sonó de nuevo, más insistente. «Quédate aquí», ordenó Nora, levantándose lentamente. Se acercó a la puerta con el corazón latiéndole en los oídos. No tenían mirilla, así que tuvo que preguntar a través de la madera astillada. «¿Quién es?» «Señorita Pérez, necesito hablar con usted. Es urgente». La voz era masculina, profunda, con un ligero acento que le erizó la piel. Reconocería esa voz en cualquier parte. Con manos temblorosas, Nora abrió la puerta. Esteve Marconi estaba parado en el pasillo mugriento de su edificio, completamente fuera de lugar con su traje negro inmaculado y su presencia que parecía succionar todo el oxígeno del espacio. Detrás de él, dos hombres enormes flanqueaban la puerta como estatuas amenazantes. ¿Qué hace aquí?, tartamudeó Nora, bloqueando instintivamente la entrada con su cuerpo. ¿Cómo sabe dónde vivo? Necesito hablar contigo, dijo él, ignorando sus preguntas. Es sobre tus padres. El mundo se detuvo. ¿Nora? La voz de Luna llegó desde adentro. ¿Quién es? Nadie, gritó Nora por encima del hombro, sin apartar los ojos de Marconi. Vuelve a tu cuarto, Luna. Pero... ahora... Escuchó los pasos de su hermana alejándose a regañadientes. Nora salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de ella. Se cruzó de brazos, intentando ocultar el hecho de que estaba descalza, en pantalones de pijama viejos y una camiseta con agujeros. Tiene exactamente 30 segundos para decirme qué hace en mi casa antes de que llame a la policía, dijo con más valentía de la que sentía. Una sonrisa torcida apareció en los labios de Marconi. ¿La policía? ¿En serio? Se acercó un paso. Nora, ambos sabemos que la policía es lo último que quieres cerca de tu hermana. No cuando Servicios Sociales está buscando cualquier excusa para llevársela. El pánico explotó en su pecho. ¿Cómo sabe? Sé muchas cosas, interrumpió él. Sé que tus padres desaparecieron hace 3 años. Sé que la policía cerró el caso como abandono. Sé que has estado trabajando como esclava para mantener a tu hermana fuera del sistema. Hizo una pausa, sus ojos verdes penetrándola. Y sé que tus padres no los abandonaron. Fueron asesinados. El suelo desapareció bajo los pies de Nora. No. Eso no es cierto. La policía dijo. La policía te mintió. ¿Por qué? La voz de Nora se quebró. ¿Por qué me mentiría? Porque alguien muy poderoso les pagó para que lo hicieran. Alguien que necesitaba que ese asesinato desapareciera. Esteve sacó un sobre de su chaqueta.
Tus padres vieron algo que no debían ver. Y pagaron el precio. Nora miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué es eso? Pruebas. Fotografías. Documentos. Todo lo que la policía escondió. La miró con una intensidad que la hizo temblar. Tu padre, Roberto Pérez, trabajaba como contador para varias empresas. Una de ellas era una fachada para el lavado de dinero. Cuando descubrió la operación, intentó ir a las autoridades. Pero las autoridades ya estaban compradas. No. No puede ser. Tu madre intentó protegerlo. Los dos intentaron huir con ustedes. Pero no llegaron lo suficientemente lejos. Esteve extendió el sobre hacia ella. Fueron ejecutados la noche que desaparecieron. Sus cuerpos fueron eliminados. Y la investigación fue enterrada junto con ellos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nora sin permiso. 3 años. 3 años viviendo con la mentira de que sus padres las habían abandonado. 3 años odiándolos secretamente por ser tan cobardes, tan egoístas. Y todo ese tiempo, habían estado muertos. Habían muerto tratando de protegerlas. ¿Por qué me dice esto? Susurró Nora. Porque ahora. Esteve guardó silencio por un momento que pareció eterno. Porque el hombre que ordenó sus muertes es mi tío. Dominique Cojado. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Nora lo conocía. Todo Chicago conocía a Dominique Cojado. Era incluso más poderoso que Marconi. Más rico. Más conectado. Más intocable. Yo no sabía, continuó Esteve, y por primera vez, Nora detectó algo parecido al remordimiento en su voz. No supe de la orden hasta hace 2 años, y para entonces ya era demasiado tarde. Tu caso estaba cerrado. Tú estabas sobreviviendo. Y mi tío es un hombre muy difícil de desafiar. Entonces, ¿qué quiere de mí? Preguntó Nora, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Vino aquí para limpiar su conciencia? ¿Para sentirse mejor por el papel que su familia jugó en convertirme en huérfana? Vine aquí para ofrecerte algo que nunca pensé que ofrecería a nadie. Esteve se acercó más, tanto que Nora pudo ver las motas doradas en sus ojos verdes. Venganza. Justicia. Respuestas. Y protección para tu hermana. ¿A cambio de qué? A cambio de tu ayuda para destruir a mi tío. Nora parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Qué? Dominique Cojado ha gobernado esta ciudad durante 30 años, dijo Esteve, su voz tomando un tono de acero. Ha asesinado, robado y corrompido todo lo que toca. Y yo voy a acabar con él. Pero necesito ayuda. Necesito a alguien que tenga razones para querer verlo caer tanto como yo. Yo soy mesera. No puedo. Eres valiente. Eres inteligente. Y tienes algo que nadie más tiene. Esteve sonrió, pero no había humor en ello. Tienes la capacidad de sorprenderme. Y eso, Nora Pérez, es más valioso que cualquier arma. Está loco, dijo Nora, retrocediendo hacia su puerta. Completamente loco. No voy a involucrarme en lo que sea que usted hace. Tengo que cuidar de mi hermana. Tu hermana será removida de tu custodia mañana. Las palabras la golpearon como un bate de béisbol. ¿Qué? La señora Richardson ya tiene la orden firmada, dijo Esteve con calma brutal. Mi tío se aseguró de ello. Ha estado empujando tu caso, asegurándose de que cada pequeño error fuera magnificado. ¿Creías que era mala suerte? ¿Coincidencia? Negó con la cabeza. Te ha estado vigilando desde que tus padres murieron, asegurándose de que terminaras exactamente donde quería, sola, desesperada, sin opciones. ¿Por qué? La voz de Nora era apenas un susurro. ¿Por qué haría eso? Porque eres un cabo suelto. Porque algún día podrías recordar algo. Hacer preguntas. Esteve sostuvo su mirada. Porque los hombres como mi tío no dejan testigos, ni siquiera niñas pequeñas. Nora sintió que sus rodillas cedían. Se apoyó contra la puerta, luchando por respirar. No puede quitarme a Luna. Es todo lo que tengo. Lo sé. Esteve extendió la mano. Por eso estoy aquí. Ayúdame a destruir a Dominique Cojado, y yo me aseguraré de que tu hermana esté a salvo.
Le daré recursos que nunca soñaste. Educación. Seguridad. Un futuro. ¿Y si digo que no? Entonces mañana a las 10 de la mañana, la señora Richardson tocará tu puerta con 2 oficiales. Luna será llevada a un hogar temporal. Y tú nunca sabrás toda la verdad sobre lo que le pasó a tus padres. Se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. ¿Realmente vas a dejar que el hombre que los mató gane? Nora cerró los ojos. Pensó en su madre, Elena, quien solía cantarle canciones de cuna en español. En su padre, Roberto, quien la cargaba sobre sus hombros para que pudiera ver los fuegos artificiales del 4 de julio. Pensó en Luna, dormida en su cama, confiando en que su hermana mayor la mantendría a salvo. Y pensó en 3 años de mentiras. 3 años de dolor. 3 años preguntándose por qué no fue suficiente para que sus padres se quedaran. Ahora sabía la verdad. Se quedaron. Lucharon. Murieron. Por ella. Por Luna. Abrió los ojos y encontró a Esteve Marconi observándola con una expresión que no pudo descifrar. Había algo en su mirada que iba más allá del simple cálculo. Algo casi parecido a comprensión. Como si él también supiera lo que era perder todo y seguir luchando. Si hago esto, dijo Nora lentamente, necesito tu palabra de que Luna estará protegida. Sin importar qué pase. Sin importar si tengo éxito o si fallo. Tienes mi palabra. ¿La palabra de un mafioso vale algo? Esteve sonrió, y esta vez había algo genuino en ello. Algo casi humano. La palabra de este mafioso sí. Mantuvo su mano extendida. Entonces, ¿qué dices, Nora Pérez? ¿Hacemos un trato con el diablo? Nora miró su mano. Suave. Bien cuidada. Probablemente manchada con sangre que nunca podría lavarse. Si tomaba esa mano, no habría vuelta atrás. Entraría a un mundo de violencia y peligro que ni siquiera podía imaginar. Pero si no la tomaba, perdería a Luna para siempre. Realmente no había elección. Nora extendió su mano y estrechó la de Esteve Marconi. Su piel era sorprendentemente cálida. Trato hecho, susurró. Y en ese momento, mientras sus manos se unían en ese pasillo decrépito, ninguno de los dos se dio cuenta de que acababan de poner en marcha eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino el equilibrio de poder de toda la ciudad. Ni tampoco se dieron cuenta de que alguien los estaba observando desde el apartamento de enfrente, tomando fotografías a través de una cortina entreabierta. El tío de Esteve ya sabía que había visitado a Nora Pérez. Y ya estaba planeando su respuesta. 40 minutos después, Nora estaba sentada en el asiento trasero de un Mercedes negro que costaba más que todo lo que había poseído en su vida, observando cómo su edificio se alejaba por la ventana. Luna estaba a salvo. Esteve había enviado a 2 de sus hombres de confianza para vigilar el apartamento las 24 horas. Nora le había explicado a su hermana que eran guardias de seguridad privados contratados por el restaurante después de un incidente. Luna no lo creyó del todo, pero tampoco hizo preguntas. A los 14 años, ya había aprendido que a veces era mejor no saber. ¿A dónde vamos?, preguntó Nora, sin apartar la vista de la ventana. Esteve estaba sentado a su lado, revisando algo en su teléfono. A algún lugar donde podamos hablar sin ser escuchados. Levantó la vista hacia ella. Y donde pueda explicarte exactamente en qué te acabas de meter. El auto atravesó el centro de Chicago, dejando atrás los barrios pobres y adentrándose en zonas donde cada edificio gritaba dinero y poder. Finalmente se detuvieron frente a un rascacielos de cristal y acero que reflejaba las nubes como un espejo. El piso 25 es mío, explicó Esteve mientras salían del vehículo. Completamente privado. A prueba de escuchas. Nadie puede entrar sin mi autorización. Subieron en un ascensor privado que se movía tan suavemente que Nora apenas sintió el movimiento. Cuando las puertas se abrieron, reveló un espacio que quitaba el aliento. No era exactamente un apartamento. Era más como un palacio suspendido en el cielo. Ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Muebles de diseñador en tonos de gris y negro. Arte que Nora sospechaba era original y valía fortunas. Todo era elegante, masculino, y completamente intimidante. ¿Vives aquí?, preguntó ella, sintiéndose ridículamente fuera de lugar con sus jeans viejos y zapatillas gastadas. A veces.
Tengo varias propiedades. Esteve se quitó la chaqueta, revelando una camisa negra que se ajustaba perfectamente a su torso musculoso. ¿Quieres café? ¿Agua? Respuestas. Quiero respuestas. Él sonrió ligeramente, como si apreciara su directividad. Siéntate. Esto tomará un tiempo. Nora se sentó en el borde de un sofá que probablemente costaba su salario de un año. Esteve se sirvió un whisky y tomó asiento frente a ella, sus ojos estudiándola con esa intensidad perturbadora. Mi tío, Dominique Corrado, es el hombre más poderoso del crimen organizado en el Medio Oeste, comenzó. Controla políticos, jueces, policías. Tiene dedos en cada negocio sucio que puedas imaginar. Y lo hace todo detrás de una fachada de empresario respetable. ¿Y tú? Yo soy su heredero. Su protegido. El hijo que nunca tuvo. Esteve tomó un sorbo de su bebida. O al menos, eso es lo que él cree. Pero quieres destruirlo. Quiero justicia. Hay una diferencia. Nora se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? Si te ha dado todo, poder, dinero, posición, ¿por qué traicionarlo ahora? Esteve guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que Nora tuvo que esforzarse para escuchar. Porque hace 5 años descubrí que él asesinó a mi padre. Su propio hermano. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del vaso. Y me hizo creer toda mi vida que había sido un accidente. El dolor en su voz era tan crudo, tan genuino, que Nora sintió algo moverse en su pecho. Compasión. Reconocimiento. Ambos habían perdido a sus padres por el mismo hombre. Ambos habían vivido con mentiras durante años. Lo siento, dijo ella suavemente. No quiero tu pena. Esteve la miró directamente. Quiero tu ayuda. Todavía no entiendo qué puedo hacer yo. Soy, nadie. Una mesera. No tengo conexiones, no tengo habilidades especiales, no tengo. Tienes algo mucho más valioso. Esteve se levantó y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad extenderse ante él. Tienes invisibilidad. Mi tío no te considera una amenaza. Eres solo la hija huérfana de un contador muerto. Pero esa invisibilidad te permitirá acercarte a lugares y personas que yo nunca podría. ¿Quieres que espíe para ti? Quiero que me ayudes a recopilar evidencia. Documentos. Grabaciones. Testimonios. Todo lo que necesitamos para destruir su imperio desde dentro. Se volvió hacia ella. Mi tío está planeando una reunión grande en 2 semanas. Todos sus socios estarán ahí. Políticos, jueces, otros jefes del crimen. Es la oportunidad perfecta para obtener información que lo entierre para siempre. ¿Y cómo se supone que entre a una reunión así? Como staff. Como mesera. Una sonrisa lenta apareció en sus labios. Es lo que mejor haces, ¿no? Nora procesó la información. Era una locura. Era suicida. Era. ¿Qué pasa si me descubren? No te descubrirán. Yo estaré ahí. Mis hombres estarán ahí. Te protegeré. ¿Por qué debería confiar en ti? Acabamos de conocernos. Esteve cruzó la habitación en 3 zancadas largas y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. El contacto la electrificó. Porque ambos queremos lo mismo, dijo intensamente. Justicia para nuestros padres. Un futuro donde personas como mi tío no puedan destruir familias sin consecuencias. Sus pulgares acariciaron suavemente sus nudillos. Y porque, Nora Pérez, desde el momento en que te atreviste a desafiarme en ese restaurante, supe que eras diferente. Eres una luchadora. Y necesito luchadores a mi lado. Nora miró sus manos unidas. Las de él, grandes y fuertes. Las suyas, pequeñas y callosas del trabajo duro. 2 mundos completamente diferentes tocándose. ¿Qué hay de Luna? Preguntó. Dijiste que la protegerías. Ya está hecho. Esteve sacó su teléfono y le mostró una pantalla. Cancelé la visita de la señora Richardson. Le llegó una transferencia urgente a otra ciudad. Su reemplazo no vendrá hasta dentro de 2 meses. Y para entonces, tendrás más dinero del que necesitas para mantenerla segura. ¿Cómo hiciste? Tengo recursos. Úsalos en tu favor. Nora debería haberse sentido aliviada.
Pero en cambio, sintió un escalofrío recorrer su columna. Esteve Marconi podía hacer que las personas desaparecieran con una llamada telefónica. Podía manipular el sistema a voluntad. Podía cambiar su vida con un chasquido de dedos. ¿Qué clase de hombre tenía ese tipo de poder? Y más importante, ¿qué hacía ella confiando en él? Como si pudiera leer sus pensamientos, Esteve se puso de pie y le extendió una mano. Ven. Quiero mostrarte algo. Lo siguió a través del apartamento hasta una puerta que requería huella digital para abrirse. Del otro lado había una habitación más pequeña, casi una oficina, con paredes cubiertas de fotografías, documentos y mapas conectados por hilos rojos. Era un santuario dedicado a destruir a Dominique Corrado. He estado planeando esto durante 3 años, explicó Esteve. Cada movimiento. Cada contingencia. Pero siempre me faltaba algo. Señaló una fotografía de sus padres. Los archivos de tu padre. Roberto era meticuloso. Sé que guardaba copias de todo lo que encontró. Documentos que prueban el lavado de dinero. Nombres. Cuentas bancarias. Si podemos encontrar esos archivos. Los tengo, dijo Nora de repente. Esteve se congeló. ¿Qué? Los archivos de mi padre. Nora sintió su corazón acelerarse. Hay una caja. En el almacén del edificio donde vivimos. Mis padres la pusieron ahí poco antes de desaparecer. Nunca la abrí. Siempre pensé que era solo basura vieja, cosas que no cabían en el apartamento. Pero tu padre sabía que estaba en peligro, terminó Esteve, sus ojos brillando con algo parecido a la esperanza. Escondió la evidencia donde nadie pensaría buscar. En el almacén de un edificio de apartamentos baratos. Hay docenas de cajas ahí abajo. Nunca supe cuál era. Entonces las revisaremos todas. Esteve tomó su rostro entre sus manos, el gesto tan repentino e íntimo que Nora contuvo el aliento. Nora, ¿entiendes lo que esto significa? Podríamos tenerlo. Todo lo que necesitamos para destruirlo. Estaban tan cerca que Nora podía sentir su aliento contra su piel. Tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos verdes. Tan cerca que si se inclinaba solo unos centímetros. El teléfono de Esteve sonó, rompiendo el momento. Él retrocedió, maldiciendo en voz baja, y contestó. ¿Qué? Su expresión cambió drásticamente. ¿Cuándo? Silencio. No. Mantengan su posición. Voy para allá. Colgó y miró a Nora con algo parecido a la preocupación. ¿Qué pasa? Preguntó ella, el miedo reptando por su columna vertebral. Es tu apartamento. Hay movimiento sospechoso. Esteve ya estaba caminando hacia la salida. 3 autos desconocidos estacionados en la cuadra. Hombres vigilando la entrada. ¿Luna? El pánico explotó en el pecho de Nora. Dios mío, Luna está ahí. Mis hombres están con ella. Está a salvo. Pero necesitamos ir ahora. Bajaron en el ascensor a velocidad que hizo que el estómago de Nora diera un vuelco. En el auto, Esteve hizo varias llamadas rápidas en italiano, su voz fría y calculadora. Nora miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad pasar. Todo lo que podía pensar era en Luna. En su hermana pequeña, sola y asustada, sin entender por qué había hombres armados en su casa. Es mi culpa, susurró. No debí aceptar. No debí involucrarme. Ahora Luna está en peligro por mi culpa. No, dijo Esteve firmemente, tomando su mano. Luna está en peligro porque mi tío es un monstruo que mata a familias enteras para proteger sus secretos. Pero yo no voy a dejar que le pase nada. Te lo prometo. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, y Nora se aferró a esa conexión como a un salvavidas. Cuando llegaron al edificio, la escena era tensa pero controlada. Los hombres de Esteve estaban posicionados estratégicamente. Los autos sospechosos seguían ahí, pero sin hacer ningún movimiento. Nora corrió escaleras arriba, Esteve pisándole los talones. Luna estaba en el sofá, pálida pero ilesa, flanqueada por 2 guardaespaldas que parecían estatuas de granito. Nora. Se lanzó a los brazos de su hermana. Había hombres. Tocaron la puerta. Preguntaron por ti. Dijeron que querían hablar contigo sobre mamá y papá. Nora la abrazó con fuerza,
lanzando una mirada de pánico a Esteve por encima de la cabeza de su hermana. Él ya estaba en el teléfono de nuevo, su mandíbula tensa. Era una prueba, dijo después de colgar. Mi tío está tanteando. Quiere ver cómo reaccionas. ¿Qué haces? ¿Y qué hacemos? Esteve la miró con una intensidad que la quemó. Hacemos que crea que ganó. Que te asustó. Que te alejaste de mí. Se acercó, bajando la voz para que Luna no pudiera escuchar. Y mientras tanto, encontramos esos archivos y planeamos nuestro próximo movimiento. No puedo dejar a Luna sola. No lo harás. Esteve señaló a los guardaespaldas. Ellos se quedan. 24/7. Nadie entra o sale sin mi autorización. Nora, la voz de Luna era pequeña. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Nora miró a su hermana. A Esteve. A los guardaespaldas. A la locura en la que se había metido en cuestión de horas. Y tomó una decisión. Luna, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Su hermana asintió lentamente. Este es Esteve. ¿Qué era? ¿Un aliado? ¿Un socio? Algo más. Está ayudándome a descubrir qué le pasó a mamá y papá. Y estos hombres están aquí para protegerte mientras lo hacemos. Luna miró a Esteve con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. ¿Vas a lastimar a mi hermana? Esteve se arrodilló para estar a la altura de la niña. Voy a proteger a tu hermana. Y a ti. Esa es mi promesa. ¿Por qué? Porque alguien lastimó a mi familia también. Y sé lo que se siente. Algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso. Luna asintió una vez. Está bien. Pero si le pasa algo a Nora, te perseguiré. Esteve sonrió, y por primera vez, Nora vio algo genuinamente cálido en esa sonrisa. Sería una persecución justa. Esa noche, después de que Luna finalmente se durmiera, Nora y Esteve bajaron al almacén del sótano. Era un espacio oscuro, húmedo, lleno de décadas de pertenencias olvidadas de inquilinos pasados. Comenzaron a buscar, abriendo caja tras caja. Ropa vieja. Libros mohosos. Juguetes rotos. Una hora después, Nora estaba cubierta de polvo y perdiendo la esperanza. Quizás me equivoqué, murmuró. Quizás no hay nada aquí. Hay que revisar cada caja, insistió Esteve, sin detenerse. Nora lo observó mientras trabajaba. Este hombre poderoso, este jefe de la mafia, arrodillado en un sótano mugriento buscando entre basura. Por ella. Por justicia para sus padres. ¿Quién era realmente Esteve Marconi? ¿Por qué haces esto? Preguntó de repente. Y no me digas que es solo por venganza. Hay algo más. Esteve se detuvo, su espalda todavía hacia ella. Mi padre era bueno, dijo finalmente. En un mundo de hombres violentos y corruptos, él tenía principios. Líneas que no cruzaba. Y mi tío lo mató por eso. Por ser demasiado débil, demasiado moral. Se volvió hacia ella. He vivido 5 años fingiendo lealtad al hombre que asesinó al único héroe que tuve. Sonriendo mientras quería gritar. Obedeciendo cuando quería destruir. Se acercó a ella lentamente. Y entonces entraste tú a ese reservado. Una mesera que no tenía ninguna razón para ser valiente. Y me miraste como si yo fuera solo un hombre gritando, no el monstruo que todos ven. Y me advertiste. Estaba frente a ella ahora, tan cerca que Nora podía sentir el calor radiando de su cuerpo. Nadie me había desafiado en años. Nadie se había atrevido. Su mano subió, rozando suavemente su mejilla con los nudillos. Y en ese momento, supe que si alguien podía ayudarme a recordar quién era antes de convertirme en esto, eras tú. Nora debería retroceder. Debería poner distancia. Pero en cambio, se inclinó hacia su toque como una flor hacia el sol. No me conoces, susurró. Quiero conocerte. Sus ojos buscaron los de ella. ¿Puedo? No estaba hablando solo de conocer hechos. Estaba pidiendo permiso para algo más profundo. Más peligroso. Antes de que Nora pudiera responder, su mano golpeó algo duro detrás de ella. Una caja diferente a las demás. Más pequeña. Sellada con cinta adhesiva que se había vuelto amarilla con los años. Con manos temblorosas, Nora arrancó la cinta. Dentro había carpetas.
Docenas de ellas. Llenas de documentos, fotografías, registros bancarios. Y en la parte superior, una nota escrita con la letra de su padre. Para mis niñas, si están leyendo esto, significa que no pudimos protegerlas como queríamos. Pero estos documentos pueden. Úsenlos. Obtengan justicia. Los amamos más que a la vida misma. Papá. Nora sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Esteve tomó la caja con reverencia, como si estuviera cargando oro. Los encontramos, dijo, su voz llena de asombro. Después de 3 años, los encontramos. Nora lo miró a través de sus lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? Esteve le devolvió la mirada, y en sus ojos vio determinación, esperanza, y algo más que la hizo temblar. Ahora, Nora Pérez, comenzamos la guerra. Las carpetas estaban esparcidas sobre la mesa de cristal del apartamento de Esteve como piezas de un rompecabezas macabro. Eran las 3 de la mañana y ninguno de los dos había dormido. No podían. Cada página que leían era una revelación. Cada documento, una condena. Nora sostenía una fotografía granulada tomada desde un ángulo oculto. Mostraba a Dominique colgado en un restaurante, estrechando la mano de un juez federal. Al reverso, su padre había escrito: Juez Morrison, soborno $200,000, caso desestimado 15/03. Hay suficiente aquí para meterlo en prisión de por vida, murmuró Esteve, revisando hojas de cálculo que detallaban transacciones de millones de dólares. Lavado de dinero, soborno, extorsión, tu padre documentó todo. Era obsesivo con los detalles, dijo Nora suavemente, tocando la letra de su padre con reverencia. Solía bromear que si algo le pasaba, sus archivos hablarían por él. Una lágrima rodó por su mejilla. Nunca pensé que fuera literal. Esteve levantó la vista y vio su dolor. Sin una palabra, se levantó y se sentó a su lado, pasando un brazo alrededor de sus hombros. Nora se permitió recargarse en él, absorbiendo su calor, su solidez. Tu padre era valiente, dijo Esteve. Sabía los riesgos y aún así eligió hacer lo correcto. Y murió por eso. Ellos murieron por eso. La voz de Nora se quebró. A veces me pregunto si hubiera valido la pena. Si hubieran sabido que estos archivos estarían escondidos durante 3 años mientras Luna y yo sufríamos. Oye. Esteve tomó su barbilla, obligándola a mirarlo. Tu padre hizo estos archivos para protegerte. Para darte un arma cuando fueras lo suficientemente fuerte para usarla. Y mírate ahora. Aquí estás. Lista para luchar. Sus ojos se encontraron, y Nora sintió algo moverse en su pecho. Algo peligroso y cálido a la vez. Tengo miedo, admitió en un susurro. De lo que viene después. De lo que esto significa. Yo también. La admisión pareció costarle. Llevo 3 años planeando esto, pero ahora que es real, ahora que tengo algo que perder, su pulgar acarició su mejilla. Tengo miedo de no poder protegerte. ¿Por qué te importa tanto? Preguntó Nora. Realmente. No me conoces. Podría ser cualquiera. Pero no lo eres. Esteve se acercó más. Eres la mujer que me miró a los ojos cuando todos los demás bajaban la vista. Eres la hermana que sacrifica todo por su familia. Eres. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. ¿Qué? Lo presionó Nora, su corazón latiendo salvajemente. Eres lo primero bueno que me pasa en 5 años. El aire entre ellos se electrificó. Esteve se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder. Pero Nora no retrocedió. En cambio, cerró la distancia, presionando sus labios contra los de él en un beso que sabía a desesperación y esperanza. Él la jaló más cerca, profundizando el beso, su mano enredándose en su cabello. Nora se derritió contra él, olvidando por un momento el peligro, el dolor, el miedo. Existía solo esto, sus labios, sus manos, su calor. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Esto es una mala idea, jadeó Nora. La peor, concordó Esteve. No puedo, no podemos. Lo sé. Pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron congelados en ese espacio entre lo que debían hacer y lo que desesperadamente querían hacer.
El teléfono de Esteve sonó, rompiendo el hechizo. Él maldijo, apartándose para contestar. ¿Qué? Su expresión cambió de frustración a alarma en segundos. Repite eso. Silencio. No. Quédate en posición. Voy para allá. Colgó y miró a Nora con ojos que prometían tormenta. Tenemos un problema. 20 minutos después, estaban en el sótano de un edificio abandonado en el lado industrial de la ciudad. 3 de los hombres de Esteve los esperaban, y entre ellos, un hombre atado a una silla, sangrando de la nariz. Nora se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Qué es esto? Dijo Esteve, su voz fría como hielo, es Anthony Rizzo. Trabaja para mi tío. Lo encontramos rondando tu edificio hace una hora, preguntando sobre ti al encargado. Anthony levantó la cabeza, escupiendo sangre. No sé nada, lo juro. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Qué trabajo? Preguntó Esteve, acercándose peligrosamente. Dominique quiere saber todo sobre la chica. ¿Dónde trabaja? ¿Con quién habla? Si tiene alguna conexión con... Se detuvo, sus ojos desviándose a Nora. ¿Conexión con qué? Presionó Esteve. Con el pasado. Con sus padres. Con... Anthony tragó saliva. Con la noche que murieron. Un escalofrío recorrió la columna de Nora. ¿Qué sabes sobre esa noche? Anthony la miró, y por primera vez, vio algo parecido a culpa en sus ojos. Yo estaba ahí, susurró. No disparé. No maté a nadie. Pero estaba ahí. Yo, manejé el auto. El mundo se tambaleó bajo los pies de Nora. Esteve tuvo que sostenerla para que no cayera. Cuéntanos todo, ordenó Esteve. Ahora. Y si mientes aunque sea una vez, te juro que... La verdad. Te diré la verdad. Anthony respiraba agitadamente. Fue hace 3 años. Dominique ordenó un trabajo. Había un contador que había robado información. Él y su esposa. Tenían que desaparecer. Limpio. Sin testigos. Mis padres no robaron nada, si se honora. Estaban exponiendo criminales. Para Dominique es lo mismo. Anthony la miró. Los llevamos a los muelles. Tony el martillo se encargó de ellos. Rápido. Sin sufrimiento. Luego, los cuerpos fueron, se detuvo. ¿Fueron qué? La voz de Nora era mortal. Al lago. Con pesas. Nunca serán encontrados. Nora sintió que sus rodillas cedían. Esteve la sostuvo con fuerza, murmurando algo en su oído que no pudo procesar. Sus padres. En el fondo del lago Michigan. Solos. Fríos. Durante 3 años mientras ella seguía viviendo, respirando, sin saber. Hay más, dijo Anthony rápidamente. Algo que no entendí entonces pero ahora. Dominique estaba furioso esa noche. Gritaba sobre algo que el contador había encontrado. Algo sobre, un socio. Alguien en su organización que lo estaba traicionando. Esteve se congeló. ¿Qué? El contador había descubierto que alguien estaba desviando dinero. Millones. Durante años. Y estaba a punto de exponer quién era. Anthony miró a Esteve. Por eso Dominique lo mató tan rápido. No solo por los archivos sobre el lavado de dinero, sino por lo que sabía sobre el traidor. ¿Quién? Preguntó Esteve. ¿Quién era el traidor? No sé. Nunca lo dijeron frente a mí. Pero, Anthony titubeó. Escuché un nombre. Una vez. Cuando Dominique hablaba con Tony después de que terminó. ¿Qué nombre? Vittorio. Vittorio Marconi. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nora sintió a Esteve tensarse completamente a su lado. Eso es imposible, dijo Esteve, su voz apenas un susurro. Mi padre se llamaba Vittorio Marconi. Anthony asintió lentamente. Por eso Dominique lo mató también. 6 meses después de los Pérez. Lo hizo parecer un accidente de auto, pero todos sabíamos la verdad. Vittorio Marconi había estado robándole a su propio hermano. Y cuando el contador descubrió la evidencia, ambos tenían que morir. Nora vio el dolor explotar en los ojos de Esteve. Vio años de creencias desmoronándose en segundos. No, dijo Esteve, retrocediendo. Mi padre era bueno.
Era el único hombre bueno en esta familia podrida. No pudo haber. Esteve, Nora lo tomó del brazo. Respira. Pero él no podía respirar. No podía procesar. Todo por lo que había estado luchando, toda su cruzada por vengar a su padre inocente, se basaba en una mentira. Su padre no era el héroe que recordaba. Era un ladrón. Un traidor. Necesito ver los archivos, dijo Esteve de repente. Los de tu padre. Si documentó el lavado de dinero, debió documentar el desvío también. Volvieron al apartamento en silencio tenso. Esteve revisó las carpetas con manos temblorosas mientras Nora observaba, sin saber cómo consolarlo. Y entonces lo encontró. Una carpeta etiquetada VM, cuentas offshore. Dentro había registros meticulosos de transferencias. Millones de dólares moviéndose de las cuentas de Dominique Corrado a cuentas en las Islas Caimán registradas bajo un alias. Pero el verdadero propietario estaba documentado en una fotografía, Vittorio Marconi saliendo de un banco en Georgetown. La evidencia era irrefutable. Esteve dejó caer los papeles como si quemaran. Toda mi vida, susurró. Toda mi maldita vida pensé que mi padre era mejor que esto. Que era diferente. Se rió amargamente. Y resulta que era igual que todos los demás. Un mentiroso. Un ladrón. Esteve. ¿Sabes por qué entré a este negocio? Se volvió hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Porque quería honrar su memoria. Quería ser fuerte como él. Estratégico como él. Pero mejor. Más moral. Se pasó las manos por el cabello. ¿Y para qué? ¿Para vengar a un criminal que se lo merecía? Nora se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. Tu padre era humano. Cometió errores. Pero eso no significa que no te amara. No significa que no fuera valiente en otras formas. ¿Cómo puedes decir eso? Explotó Esteve. Mi padre robó dinero que resultó en la muerte de tus padres. Si él no hubiera robado, mi padre nunca habría investigado, nunca habría descubierto el lavado de dinero, nunca habría sido asesinado, terminó Nora. Lo sé. Tomó las manos de Esteve entre las suyas. Pero nuestros padres no somos nosotros. Sus errores no definen quiénes somos. Entonces, ¿quién soy? Preguntó Esteve, su voz rompiéndose. Si no soy el hijo vengando a su padre inocente, ¿qué soy? Nora tocó su rostro con ternura. Eres el hombre que está tratando de detener a un monstruo. Eres el hombre que protegió a una niña que no conocía. Eres el hombre que me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Se puso de puntillas, presionando su frente contra la de él. Eres Esteve Marconi. Y eso es suficiente. Algo se rompió en él. Esteve la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cuello, y por primera vez desde que Nora lo conoció, lo sintió temblar. No con ira. Con dolor. Con pérdida. Con la agonía de descubrir que todo por lo que había luchado se basaba en una fantasía. No sé cómo hacer esto, admitió contra su piel. No sé cómo seguir adelante sabiendo que mi padre. Un paso a la vez, susurró Nora. Juntos. Un paso a la vez. Se quedaron así durante largos minutos, sosteniéndose el uno al otro en medio del caos de documentos y verdades dolorosas. Cuando finalmente se separaron, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo aliados unidos por venganza. Eran dos almas rotas encontrando fuerza en la fractura del otro. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Nora. Esteve miró los archivos esparcidos. Luego la miró a ella. Ahora terminamos lo que nuestros padres empezaron. No por ellos. Por nosotros. Sus ojos se endurecieron con nueva determinación. Dominique Corrado mató a 4 personas para proteger sus secretos. Mi padre, tu madre, tu padre, y sabe Dios cuántos más. Y ha estado viviendo libre, rico, respetado. ¿Y podemos detenerlo? Con estos archivos, podemos hacer más que detenerlo. Esteve recogió las carpetas. Podemos destruirlo completamente. Nora sintió un escalofrío recorrer su columna. No de miedo esta vez. De anticipación. De poder. ¿Cuál es el plan? Esteve sonrió, y había algo salvaje en esa sonrisa. Algo peligroso.
La reunión es en una semana. Todos sus socios, todos sus contactos corruptos, todos en un mismo lugar. La miró intensamente. Vamos a entrar ahí. Vamos a obtener confesiones grabadas. Y luego vamos a publicar todo, los archivos de tu padre, las grabaciones, todo. Eso lo enfurecerá. Eso lo destruirá. Esteve se acercó. Pero es peligroso, Nora. Más peligroso de lo que pensé originalmente. Si nos descubren antes de publicar la evidencia, moriremos. Sí. Nora pensó en Luna. En sus padres. En 3 años de mentiras y dolor. Pensó en Esteve, quien había perdido tanto como ella, si no más. Pensó en todas las familias que Dominique Corrado había destruido y seguiría destruyendo si nadie lo detenía. Entonces no nos descubrirán, dijo con firmeza. Seremos cuidadosos. Seremos inteligentes. Y lo haremos caer. Esteve tomó su rostro entre sus manos y la besó con una intensidad que le quitó el aliento. No era como el beso anterior, suave y exploratorio. Este era desesperado, hambriento, lleno de todo lo que no podían decir con palabras. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. 1 semana, dijo Esteve. 7 días para prepararnos. ¿Y después? Después, cambiamos todo. Lo que no sabían era que en ese mismo momento, a 10 kilómetros de distancia, Dominique Corrado estaba sentado en su oficina, mirando las fotografías que su espía había tomado. Esteve y Nora entrando juntos al edificio de apartamentos. Esteve y Nora saliendo con una caja. Esteve y Nora, claramente más que socios. Dominique aplastó el cigarro en el cenicero, sus ojos fríos calculando. Entonces mi sobrino encontró a la niña Pérez, murmuró. Interesante. Su asistente, un hombre nervioso llamado Paolo, cambió de peso incómodamente. ¿Qué quiere que hagamos, señor? Dominique sonrió, y era la sonrisa de un tiburón oliendo sangre. Nada. Todavía. Se reclinó en su silla de cuero. Deja que Esteve juegue su juego. Deja que se sienta inteligente, preparado, victorioso. Sus dedos tamborilearon sobre el escritorio. Y entonces, en el momento perfecto, cuando tenga más que perder, le recordaré porque yo sigo siendo el rey de esta ciudad. ¿Y la niña? La niña es la clave para controlar a Esteve. Dominique miró otra fotografía, esta de Luna saliendo de la escuela. ¿Y si la hermana mayor no coopera? Bueno, siempre hay formas de motivar a las personas. Paolo asintió y se retiró silenciosamente. Dominique volvió a mirar las fotografías, especialmente una donde Esteve tenía su brazo alrededor de Nora. Tan predecible, sobrino, murmuró. Te enamoraste. Y el amor es la debilidad más explotable de todas. Se reclinó en su silla, saboreando el whisky, planeando su próximo movimiento. La guerra que Esteve y Nora querían comenzar ya había empezado. Y Dominique Corrado no tenía intención de perder. Los siguientes 6 días pasaron en un torbellino de preparación. Esteve entrenó a Nora en el uso de dispositivos de grabación ocultos. Le enseñó códigos de emergencia. Le mostró rutas de escape del edificio donde se llevaría a cabo la reunión. Pero también hubo momentos robados. Besos en la oscuridad de la sala de guerra de Esteve. Manos entrelazadas mientras repasaban el plan una vez más. Palabras susurradas que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Te necesito. No puedo perderte. Cuando esto termine. Nunca terminaban esas frases. Como si completarlas hiciera el futuro demasiado real, demasiado frágil. Luna notó el cambio en su hermana. «¿Te gusta?», dijo la noche antes de la misión, mientras Nora la arropaba. «¿Qué? No. Nora. Te conozco». Luna tomó su mano. «Solo, ten cuidado. Los hombres como él son peligrosos». «Lo sé. Pero ya es demasiado tarde, ¿verdad?». Luna la miró con ojos demasiado sabios. «Ya te enamoraste». Nora no respondió. No podía mentirle a su hermana. Luna suspiró. «Entonces asegúrate de volver a mí». Ambos. La noche de la reunión llegó como una sentencia de muerte. Nora se puso el uniforme de mesera que Esteve había conseguido. Negro y blanco, perfectamente planchado,
completamente anónimo. El dispositivo de grabación estaba escondido en un botón de su camisa. Un auricular microscópico en su oído le permitiría escuchar a Esteve. ¿Lista?, preguntó Esteve, apareciendo detrás de ella en el espejo. Lucía devastadoramente atractivo en su traje negro. Peligroso. Poderoso. Completamente en su elemento. No, admitió Nora. Pero vamos a hacerlo de todos modos. Él sonrió y la besó, suave y profundo, como si fuera la última vez. Pase lo que pase esta noche, murmuró contra sus labios, quiero que sepas que cambiaste mi vida. Esteve. Déjame decirlo. Sus manos enmarcaron su rostro. Entré en esto buscando venganza. Pero encontré algo más. Te encontré a ti. Y eso vale más que cualquier guerra. Nora sintió lágrimas picar sus ojos. Cuando terminemos esto, necesitamos hablar. Sobre nosotros. Sobre lo que somos. Lo haremos. La besó una vez más. Te lo prometo. Llegaron al lugar en autos separados. El evento se realizaba en una mansión privada en los suburbios, disfrazada como una gala benéfica. Por fuera, todo era elegante y respetable. Por dentro, los hombres más corruptos de Chicago se reunían para dividir su ciudad como un pastel. Nora entró por la entrada del personal, mezclándose con otros meseros. Nadie la miró 2 veces. Era invisible. Perfecta. ¿Me escuchas? La voz de Esteve llegó a través del auricular. Sí, susurró ella, fingiendo ajustarse el cabello. Estoy en el salón principal. Mi tío acaba de llegar. Mantente cerca de las mesas de póker en el ala este. Es donde hacen los tratos reales. Nora tomó una bandeja de copas de champán y se dirigió hacia allá, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Pasó junto a políticos que reconoció de las noticias. Jueces que habían jurado imparcialidad. Empresarios que donaban a caridades mientras lavaban dinero de sangre. Y entonces lo vio. Dominique Cogado. Era más bajo de lo que esperaba, pero su presencia llenaba la habitación. Cabello gris peinado hacia atrás. Traje que costaba más que su vida. Ojos que calculaban el valor de cada persona en la sala. Cuando su mirada cayó sobre Nora, ella sintió hielo recorrer sus venas. Pero solo duró un segundo. Luego él siguió hablando con un senador, desestimándola como no amenaza. Bien, pensó Nora. Sigue subestimándome. La reunión privada comienza en 10 minutos, dijo Esteve en su oído. Habitación del segundo piso. Voy a estar ahí. Tú necesitas servir las bebidas. Enciende la grabadora cuando entres. Nora asintió imperceptiblemente. Los siguientes minutos fueron los más largos de su vida. Finalmente, el coordinador del evento la señaló junto con otros 2 meseros. Ustedes. Arriba. El señor Cogado requiere servicio privado. Subieron las escaleras en silencio. Entraron a una habitación decorada con lujo obsceno. Y ahí estaban todos. Dominique en la cabecera. Esteve a su derecha, su expresión cuidadosamente neutral. Otros 6 hombres alrededor de la mesa, cada uno más peligroso que el anterior. Nora activó la grabadora con un toque sutil al botón. Caballeros, comenzó Dominique. Gracias por venir. Tenemos mucho de qué discutir. Durante la siguiente hora, Nora sirvió bebidas y escuchó horror tras horror. Contratos de asesinato discutidos casualmente. Territorios de drogas divididos como bienes raíces. Jueces comprados como ganado. Todo quedaba grabado. Y entonces Dominique dijo algo que hizo que el mundo de Nora se detuviera. Hay un asunto más. Una filtración de seguridad que necesita atención. Sus ojos se deslizaron a Esteve. Parece que mi sobrino ha estado haciendo amistades interesantes últimamente. Esteve se tensó casi imperceptiblemente. No sé de qué hablas, tío. ¿No? Dominique hizo un gesto. La puerta se abrió. Y 2 hombres entraron arrastrando a alguien. Anthony Rizzo. Golpeado más allá del reconocimiento. Apenas consciente. Nora sintió la bilis subir por su garganta. El señor Rizzo desapareció hace unos días, continuó Dominique. Pero apareció esta mañana. Y después de algo de persuasión, me contó una historia fascinante. Sobre cómo mi propio sobrino lo interrogó.
Sobre archivos que supuestamente existen. El aire en la habitación se volvió tóxico. Tío, si escuchaste a este drogadicto. También me contó sobre una chica. La voz de Dominique explotó como un trueno. Una mesera que aparentemente significa mucho para ti. Señaló directamente a Nora. Todo el oxígeno abandonó sus pulmones. Los guardias se movieron hacia ella instantáneamente, arrancándole la bandeja de las manos. No. Yo solo, tartamudeó Nora. Revísenla, ordenó Dominique. Manos rudas la palparon, encontrando el dispositivo de grabación en segundos. Así que. Dominique tomó el pequeño aparato, aplastándolo bajo su zapato. Mi propio sobrino conspira contra mí. Usando a la hija del hombre que intentó destruirme hace 3 años. Se rió, pero no había humor en ello. ¿De verdad pensaste que no sabía cada movimiento que has hecho, Esteve? Esteve se puso de pie lentamente, su mano moviéndose hacia su chaqueta. Inmediatamente, 10 armas se apuntaron hacia él. No lo hagas, advirtió Dominique. Eres familia, pero no eres indispensable. Déjala ir, dijo Esteve, su voz mortal. Ella no es parte de esto. Oh, pero sí lo es. Ella es exactamente la parte que necesitaba. Dominique caminó hacia Nora, tomando su barbilla con fuerza. Tu padre me costó dinero, niña. Tu madre fue un daño colateral. Y ahora tú intentas terminar lo que ellos empezaron. Vete al infierno, escupió Nora. Dominique la abofeteó tan fuerte que cayó al suelo. Esteve rugió, lanzándose hacia adelante, pero 4 hombres lo sujetaron. No la toques. Te mataré. Juro que te mataré. No, sobrino. No lo harás. Dominique se arrodilló frente a Nora. Porque si me pasa algo, si cualquiera de ustedes habla, si intentan exponer algo de lo que escucharon aquí, sacó su teléfono, mostrando una fotografía. Luna. Saliendo de la escuela. Con la mira de un rifle apuntándola directamente, añadida digitalmente, pero el mensaje era claro. Nora sintió que su mundo se desmoronaba. No, susurró. Por favor. Ella es solo una niña. Y vivirá una larga vida. Siempre y cuando tú y Esteve cooperen. Dominique se enderezó. Aquí está mi oferta. Esteve, sigues trabajando para mí. Obedeciendo. Sin preguntas. Sin rebelión. Y esta niña y su hermana viven. Maldito seas, gruñó Esteve. Oh, continuó Dominique, ignorándolo, sigues con tu pequeña cruzada. Publicas lo que sea que crees tener. Y la hermana de tu novia muere gritando. Tú eliges. El silencio fue absoluto. Nora miró a Esteve a través de sus lágrimas. Vio el dolor en sus ojos. La furia. La impotencia. Habían estado tan cerca. Y ahora. Yo cooperaré, dijo Nora de repente. Haré lo que sea. Solo promete que Luna estará a salvo. Nora, no. Comenzó Esteve. Promételo, insistió ella, mirando a Dominique. El viejo mafioso sonrió. Tienes mi palabra. Siempre y cuando ambos se comporten. Entonces nos comportaremos. Esteve la miró como si le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Dominique asintió, satisfecho. Llévenla a casa. Y Esteve, quédate. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Los guardias levantaron a Nora bruscamente. Esteve, gritó ella mientras la arrastraban hacia la puerta. Sus ojos se encontraron una última vez. Y en esa mirada, Nora vio algo que la destrozó. Derrota. Por primera vez desde que lo conoció, Esteve Marconi se veía completamente derrotado. La puerta se cerró entre ellos. Y Nora supo, con horrible certeza, que todo por lo que habían luchado acababa de convertirse en cenizas. Nora pasó los siguientes 3 días en un infierno silencioso. No había vuelto a ver a Esteve. No había recibido llamadas. Nada. Los guardias seguían afuera de su apartamento, pero ahora sabía la verdad, no estaban ahí para protegerla. Estaban ahí para vigilarla. Para asegurarse de que no hiciera nada estúpido. Luna notó el cambio inmediatamente. ¿Qué pasó?, preguntó la tercera noche, encontrando a Nora llorando silenciosamente en el baño. Nada. Estoy bien. No me mientas. Luna se arrodilló frente a ella.
Nora, sea lo que sea, podemos manejarlo juntas. Pero Nora no podía decirle. No podía contarle que un monstruo tenía una mira invisible apuntando a su cabeza. Que un solo movimiento en falso podría costarle la vida. Así que solo abrazó a su hermana y mintió. Solo estoy cansada, pequeña. Eso es todo. Esa noche, cuando Luna finalmente se durmió, Nora se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Habían estado tan cerca de la justicia. Tan cerca de la libertad. Y ahora estaban más atrapados que nunca. Un golpe suave en la ventana la sobresaltó. Se volvió bruscamente y casi gritó. Esteve estaba afuera, en la escalera de incendios, con el rostro ensombrecido. Nora abrió la ventana con manos temblorosas. ¿Qué haces aquí? Si te ven. Me escabullí. Tengo 10 minutos antes de que noten que me fui. Entró al apartamento. Necesitaba verte. Se veía terrible. Ojeras profundas. Mandíbula tensa. Una cortada reciente en el labio. ¿Qué te hizo? Preguntó Nora, tocando suavemente su rostro. No importa. Tomó sus manos. Nora, lo siento. Siento haberte arrastrado a esto. Siento. No. Ella lo detuvo. Yo elegí esto. Elegí luchar. ¿Y ahora qué? La voz de Esteve se quebró. No podemos ganar. No podemos vencerlo. No mientras tenga a Luna como rehén. Lo sé. Entonces, ¿nos rendimos? ¿Vivimos bajo su control para siempre? ¿Eso es lo que se supone que hagamos? Nora miró sus ojos verdes, viendo la misma desesperación que sentía en su propio corazón. Y entonces recordó algo. Los archivos, susurró. La grabadora que destruyó, no era la única copia. Esteve parpadeó. ¿Qué? Cuando me entrenaste, dijiste que siempre tuviera un respaldo. Así que, hice que el dispositivo transmitiera en tiempo real a una nube encriptada. Una sonrisa lenta apareció en sus labios. Dominique destruyó el aparato, pero la grabación ya estaba guardada. Toda la reunión. Cada palabra. Por primera vez en días, vio esperanza encenderse en los ojos de Esteve. ¿Lo grabaste todo? Todo. Y los archivos de mi padre están escondidos en un lugar seguro. No en mi apartamento. Dudó, en el trabajo. En el restaurante. En una caja de archivo en la oficina de castellano. Nadie pensaría buscar ahí. Esteve la tomó del rostro y la besó con desesperación y alivio. Eres brillante. Increíblemente brillante. Pero todavía no podemos usarlo. No mientras Luna esté en peligro. ¿Y si pudiéramos sacarla? ¿Esconderla donde mi tío nunca pueda encontrarla? ¿Dónde? Tiene ojos en todas partes. Esteve se quedó en silencio por un momento, pensando. Mi madre, dijo finalmente. Vive en Italia. En un pueblo pequeño de Sicilia. Mi tío no tiene poder ahí. Es territorio neutral. Si pudiera llevar a Luna. Nunca me dejaría ir con ella. Y no la enviaré sola. No tienes que ir tú. Esteve tomó sus manos. Tengo gente de confianza. Personas que le deben lealtad a mí, no a Dominique. Pueden llevar a Luna en un vuelo privado. Esta misma semana. Nora sintió esperanza florecer en su pecho. Y una vez que esté a salvo, publicamos todo. Los archivos. Las grabaciones. Se lo enviamos a cada medio de comunicación, cada agencia federal, cada fiscal que no esté en el bolsillo de mi tío. Sus ojos brillaron con determinación renovada. Lo enterramos tan profundo que nunca volverá a ver la luz del día. Nos matará por eso. Probablemente. Esteve la acercó más. Pero Luna estará a salvo. Y eso es lo que importa, ¿verdad? Nora pensó en su hermana. En darle una vida sin miedo. Sin amenazas. Sin tener que mirar por encima del hombro constantemente. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Hay un vuelo privado. Luna llega a Italia al amanecer. Y entonces, sonrió, entonces jugamos nuestra última carta. Esteve. Nora lo miró intensamente. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Tu tío no se detendrá hasta destruirnos. Lo sé. Podríamos morir. Lo sé. Entonces, ¿por qué arriesgar todo?
Esteve tocó su rostro con ternura infinita. Porque conocerte me recordó quién quería ser. No el monstruo que mi tío estaba creando. El hombre que mi padre debió haber sido. La besó suavemente. Y porque, Nora Pérez, me enamoré de ti. Completamente. Irrevocablemente. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Nora. Yo también me enamoré de ti. Desde el momento en que no me mataste por advertirte en ese restaurante. Se rieron juntos, el sonido dulce y roto a la vez. Cuando esto termine, susurró Esteve. Cuando mi tío esté en prisión y Luna esté a salvo y no tengamos que escondernos, quiero intentar algo contigo. Algo real. ¿Cómo qué? ¿Una cita normal? ¿Cena y una película? Como una vida. La miró con intensidad que la quemó. Una vida juntos. Sin secretos. Sin peligro. Solo tú y yo. Suena como un sueño. Hagámoslo realidad. Se besaron con promesas que ninguno sabía si podrían cumplir. Con esperanza que era frágil como cristal. Con amor que había crecido en el lugar más inesperado. Un sonido en el pasillo los separó bruscamente. Tengo que irme, dijo Esteve, moviéndose hacia la ventana. Mañana. 9 de la noche. Prepara a Luna. Mis hombres vendrán por ella. ¿Y si pregunta a dónde va? Dile la verdad. Que va a un lugar seguro mientras su hermana termina algo importante. Le dio un último beso. Confía en mí, Nora. Confío en ti. Y entonces desapareció en la noche, dejándola sola con el peso de lo que vendría. La conversación con Luna fue más difícil de lo que Nora imaginó. ¿Italia? Preguntó su hermana, incrédula. ¿Quieres enviarme a Italia? Solo por unas semanas. Estarás con la madre de Esteve. Es un lugar hermoso, seguro. ¿Qué está pasando realmente? Luna cruzó los brazos. Y no me mientas otra vez, Nora. Soy una niña, no estúpida. Nora tomó una respiración profunda. Y le contó todo. No cada detalle sangriento. Pero lo suficiente. Sus padres no habían abandonado. Habían sido asesinados. Nora estaba tratando de llevar al asesino ante la justicia. Y para hacerlo, Luna necesitaba estar lejos del peligro. Cuando terminó, Luna lloraba silenciosamente. Entonces mamá y papá, nunca nos dejaron. Nunca. Pelearon por nosotras hasta el final. ¿Y ahora tú vas a pelear por ellos? Voy a terminar lo que empezaron. Luna limpió sus lágrimas, y Nora vio algo cambiar en su hermana. Algo madurar. Endurecerse. Entonces iré. Su voz era firme. Pero tienes que prometerme que volverás. Luna. Promételo. Gritó. Ya perdí a mamá y papá. No puedo perderte a ti también. Nora abrazó a su hermana con fuerza. Haré todo lo posible por volver. Te lo juro. No es suficiente. Necesito que prometas que volverás. Nora cerró los ojos, sabiendo que era una promesa que podría no poder cumplir. Pero la hizo de todos modos. Prometo que volveré. A las 9 en punto de la noche siguiente, 2 hombres llegaron al apartamento. No los matones habituales. Estos eran diferentes. Más suaves. Uno de ellos incluso sonrió a Luna. Soy Giovanni, se presentó en un italiano con acento. Voy a cuidar de ti en el vuelo. ¿Te gustan los aviones? Luna asintió, aferrándose a su mochila. Nora la acompañó hasta el auto, memorizando cada detalle de su hermana. Su cabello oscuro. Sus ojos enormes. La forma en que mordía su labio cuando estaba nerviosa. Te amo, susurró, abrazándola una última vez. Más que a nada en este mundo. Yo también te amo. Luna se aferró a ella. Ven pronto, ¿sí? Tan pronto como pueda. Observó el auto alejarse hasta que las luces traseras desaparecieron en la noche. Y entonces, sola por primera vez en 3 años, Nora Pérez sintió algo que no había sentido desde que sus padres murieron. Libertad. Libertad para pelear sin miedo a lo que le pasara a Luna. Libertad para arriesgarlo todo. Su teléfono sonó. Esteve. ¿Se fue? Sí. Entonces es hora. ¿Estás lista? Nora pensó en sus padres. En Luna, ahora volando hacia la seguridad. En Esteve, quien había apostado todo por ella.
En 3 años de dolor que finalmente tendría respuesta. Estoy lista, dijo. Destruyámoslo. El plan era simple en teoría. Devastador en ejecución. Esteve había organizado una reunión de emergencia con su tío, alegando que tenía información crucial sobre una amenaza externa. Dominique, siempre paranoico, aceptó inmediatamente. Lo que no sabía era que mientras entraba a su propia oficina esa noche, docenas de periodistas y fiscales federales estaban recibiendo archivos encriptados. Y que Nora Pérez estaba escondida en la habitación contigua, grabando todo una vez más. Sobrino, saludó Dominique cuando Esteve entró. Espero que esta emergencia valga mi tiempo. Oh, lo vale, dijo Esteve, sentándose frente a él con calma aparente. Resulta que tenemos un problema mayor del que pensabas. ¿Qué problema? Tu legado. Esteve sonrió. Está a punto de desaparecer. Dominique frunció el ceño. ¿De qué hablas? Hablo de los archivos de Roberto Pérez. Los reales. Los que nunca encontraste. Los que documentan cada crimen, cada soborno, cada asesinato que has ordenado en 30 años. Esteve se inclinó hacia adelante. Hablo de grabaciones de tu última reunión de negocios. Donde discutes contratos de asesinato con jueces y senadores. El rostro de Dominique palideció ligeramente. Destruí esa grabadora personalmente. Destruiste un transmisor. La grabación ya estaba en la nube. Esteve sacó su teléfono. Y en exactamente 15 minutos, va a estar en manos de cada fiscal federal del país. Estás mintiendo. ¿Quieres apostar tu libertad a eso? Dominique se puso de pie lentamente, su compostura finalmente agrietándose. Si haces esto, si me traicionas así, no hay lugar en el mundo donde puedas esconderte. No voy a esconderme. Esteve también se levantó. Voy a mirar mientras te pudres en prisión. Te di todo. Rugió Dominique. Poder. Dinero. Respeto. ¿Y así me pagas? Me diste mentiras. Me hiciste creer que mi padre murió en un accidente cuando tú lo asesinaste. La voz de Esteve temblaba de furia contenida. ¿Creíste que nunca lo descubriría? ¿Que viviría toda mi vida sirviéndote mientras mi padre se pudría en una tumba anónima? Dominique se quedó muy quieto. ¿Quién te dijo? Los archivos de Pérez. Documentó todo. Incluyendo tus órdenes contra tu propio hermano. Vittorio era un traidor. Estaba rogándome. Era tu sangre. Explotó Esteve. Y lo ejecutaste como a un perro. Hice lo que tenía que hacer. Dominique golpeó el escritorio. Para proteger esta familia. Para proteger todo lo que construimos. No construiste nada. Solo destruiste. Familias. Vidas. Cualquier cosa que se interpusiera en tu camino. Esteve retrocedió hacia la puerta. Pero eso termina esta noche. Dominique sacó un arma del cajón de su escritorio, apuntándola directamente a Esteve. Si caminas por esa puerta, te mato. Esteve no se inmutó. Si me matas, los archivos se publican de todos modos. Están programados automáticamente. Nada de lo que hagas puede detenerlo ya. Entonces moriré sabiendo que te llevé conmigo. No lo harás. La voz vino de la puerta lateral. Nora entró a la habitación, sosteniendo su teléfono en alto, la pantalla mostrando claramente que estaba transmitiendo en vivo. Hola, señor Cogado, dijo con voz firme. Acaba de confesar el asesinato de Vittorio Marconi frente a aproximadamente, miró la pantalla, 300.000 espectadores en vivo. Y contando. Dominique se volvió hacia ella, el arma temblando en su mano. Tú. Yo. La hija del contador que intentaste silenciar. Nora dio un paso adelante. La hermana de la niña que amenazaste. La mujer que te advirtió que no la subestimaras. Voy a matarte. Dominique apuntó el arma hacia ella. Esteve se movió como un rayo, tacleando a su tío contra el escritorio. El arma salió disparada, deslizándose por el suelo. Nora la recogió con manos que apenas temblaban. Los dos hombres forcejearon brutalmente. Dominique, a pesar de su edad, era sorprendentemente fuerte. Golpeó a Esteve en las costillas, en la cara, intentando liberarse. Pero Esteve era más joven. Más rápido. Más desesperado.
Con un movimiento definitivo, inmovilizó a su tío contra el suelo, su rodilla presionando su espalda. «Suéltame», gritó Dominique. «Te arrepentirás de esto». «Lo dudo mucho». Sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Nora caminó hacia la ventana, observando las luces rojas y azules acercándose. «Los federales», dijo. «Parece que recibieron los archivos a tiempo. Tengo jueces. Tengo policías. Nunca me condenarán». «Esos jueces y policías también están en los archivos», respondió Nora fríamente. «Dudo que quieran hundirse contigo». Dominique dejó de forcejear, finalmente comprendiendo la magnitud de su derrota. «Debí matarte cuando tuve la oportunidad», escupió hacia Nora. «Debí haberte eliminado junto con tus padres». Esteve presionó más fuerte. «Una palabra más sobre ella y te rompo el cuello antes de que llegue la policía». La puerta principal se abrió de golpe. Agentes federales inundaron la habitación, armas desenfundadas. «Todos al suelo». «Ahora». Esteve levantó las manos lentamente, apartándose de su tío. «Agente Torres», dijo, reconociendo a uno de ellos. «Recibió mi mensaje». El agente Torres, una mujer de mediana edad con expresión severa, asintió. «Los archivos son una mina de oro, Marconi. Tenemos suficiente para enterrar a media élite de Chicago». Miró a Dominique. «Comenzando por él». Esposaron a Dominique mientras él seguía gritando amenazas. «Esto no ha terminado. Tengo abogados. Tengo conexiones». «Tenías», corrigió Torres. «Ahora solo tienes una celda esperándote». Lo arrastraron fuera de la habitación, sus gritos desvaneciéndose en la distancia. Y entonces, por primera vez en semanas, hubo silencio. Esteve se volvió hacia Nora, su rostro sangrando por varios cortes, su respiración agitada. «¿Estás bien?» «Estoy». Nora soltó el arma, sus manos finalmente temblando. «Creo que estoy en shock». Él cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas, envolviéndola en sus brazos. Nora se aferró a él como si fuera lo único sólido en el universo. «Lo hicimos», susurró contra su pecho. «Realmente lo hicimos». «Lo hiciste tú». Esteve besó su cabello. «Transmitir en vivo fue brillante. No le dejaste escapatoria. Aprendí del mejor». Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Nora. «Ahora, coopero con los federales. Testifico contra mi tío y todos sus socios». Acarició su mejilla. «Probablemente tome meses. Tal vez años». «¿Y después?». «Después», Esteve sonrió, y por primera vez, Nora vio esperanza genuina en sus ojos. «¿Italia suena bien? Tengo una madre que está cuidando a cierta adolescente que probablemente ya te extraña». Nora se rió, el sonido húmedo por las lágrimas. «Italia suena perfecto». «¿Y después de Italia?». «No sé». «¿Qué hay después de Italia?». Esteve la besó, suave y profundo, con promesas de un futuro que finalmente podían imaginar. «Lo que queramos», murmuró contra sus labios. «Por primera vez en nuestras vidas, lo que queramos». Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones y procedimientos. Nora contó su historia a los agentes federales. Desde el principio. Desde la desaparición de sus padres hasta esa noche. Cuando terminó, la agente Torres la miró con algo parecido al respeto. «Señorita Pérez, lo que usted y el señor Marconi lograron, es extraordinario. Dominique Corrado ha evadido la justicia durante décadas. Y ustedes lo derribaron en semanas». «Mis padres hicieron el trabajo real», respondió Nora. «Yo solo terminé lo que empezaron. Sus padres estarían orgullosos». Las palabras golpearon algo profundo en el pecho de Nora. «¿Orgullosos? ¿Lo estarían? ¿Realmente?». Como si leyera sus pensamientos, Torres añadió. Los archivos de su padre incluían una carta. Estaba sellada. Dirigida a usted y su hermana. Le extendió un sobre amarillento. «Pensamos que querría tenerla». Nora tomó el sobre con manos temblorosas. No lo abrió ahí. No podía. Necesitaba privacidad. Necesitaba tiempo. Necesitaba a Luna. ¿Puedo ir con mi hermana ahora?». Torres asintió. «Tenemos su testimonio grabado.
Podemos continuar cuando regrese. Miró a Esteve, quien esperaba en la puerta. Ambos han hecho suficiente por esta noche. Nora caminó hacia Esteve, el sobre apretado contra su pecho. ¿Qué es eso?, preguntó él. Una carta. De mi padre. Para Luna y para mí. Esteve no preguntó más. Solo tomó su mano y la guió hacia el auto que esperaba afuera. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de Chicago en tonos de rosa y dorado. Un nuevo día. Un nuevo comienzo. Mientras el auto se alejaba, Nora miró por la ventana las calles que había recorrido toda su vida. Las mismas calles, pero todo parecía diferente ahora. Más brillante. Más lleno de posibilidades. ¿En qué piensas?, preguntó Esteve. En que hace 2 semanas era solo una mesera tratando de sobrevivir. Lo miró. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Nora sonrió, la primera sonrisa genuina en lo que parecían años. Ahora soy libre. Esteve llevó su mano a sus labios, besando sus nudillos. Lo somos, Nora. Los dos lo somos. El auto continuó su camino hacia el aeropuerto, hacia Italia, hacia Luna. Hacia el futuro que finalmente se habían ganado. El pueblo siciliano de Taormina brillaba bajo el sol mediterráneo como una joya escondida entre montañas y mar. Nora nunca había visto algo tan hermoso. Calles empedradas serpenteaban entre casas de piedra antigua. Bugambilias violetas y rojas derramaban color desde cada balcón. El aire olía a sal, a limones, a libertad. El auto se detuvo frente a una villa modesta pero encantadora, con vista al mar Jónico. Y ahí, en el porche, esperaba Luna. Nora. Su hermana bajó corriendo los escalones, lanzándose a sus brazos con fuerza suficiente para casi derribarla. Nora la abrazó como si nunca fuera a soltarla. «Estás aquí», sollozó Luna. «Realmente estás aquí. Prometiste que volverías y lo hiciste. Te dije que lo haría». Nora besó su cabello, sus mejillas, su frente. «Siempre voy a volver a ti. Siempre». Se separaron lo suficiente para mirarse. Luna había cambiado en los días que llevaba en Italia. Tenía color en las mejillas. Luz en los ojos. Parecía más joven, de alguna forma. Como si el peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. ¿Se acabó?, preguntó Luna. ¿Realmente se acabó? Nora miró a Esteve, quien observaba la reunión desde una distancia respetuosa. Se acabó, confirmó. Dominique Cojado está en prisión. Nunca volverá a lastimar a nadie. ¿Y mamá y papá? ¿Descubriste la verdad? Sí. Nora sacó el sobre amarillento de su bolso. Y ellos nos dejaron algo. Para las 2. Luna miró el sobre con ojos enormes. ¿Eso es? Una carta. De papá. Para nosotras. Las hermanas se sentaron en un banco de piedra bajo un limonero antiguo. Esteve desapareció discretamente dentro de la casa, dándoles privacidad. Con manos temblorosas, Nora abrió el sobre. La letra de su padre llenaba 2 páginas. Reconocería esa caligrafía en cualquier parte. Pequeña, ordenada, inclinada ligeramente hacia la derecha. Y comenzó a leer en voz alta. Mis niñas adoradas. Si están leyendo esto, significa que el peor escenario se hizo realidad. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Quiero que sepan, antes que nada, que su madre y yo nunca las abandonamos voluntariamente. Cada decisión que tomamos fue para protegerlas. Cada riesgo que corrimos fue porque creímos que era lo correcto. Descubrí cosas terribles sobre personas poderosas. Cosas que no podía ignorar. Su madre me suplicó que lo dejara ir, que pensara en ustedes. Pero no pude. No cuando había familias siendo destruidas. No cuando había vidas en juego. Fui cobarde en muchas formas, pero no en esta. Nora, mi hija mayor, mi pequeña guerrera. Desde que naciste, supe que tenías un fuego dentro de ti que nadie podría apagar. Confío en que has cuidado de Luna como solo tú puedes hacerlo. Confío en que has sido fuerte cuando yo no pude estar ahí para serlo por ti. Luna, mi bebé, mi luz. Tienes el corazón de tu madre, tierno, generoso, lleno de amor. No dejes que el mundo endurezca ese corazón. Es tu mayor fortaleza. Si los archivos que dejé sirvieron para algo, si la justicia finalmente llegó,
entonces mi muerte no fue en vano. Pero si no, si las cosas no salieron como esperaba, por favor, déjenlo ir. Vivan sus vidas. Sean felices. Eso es todo lo que su madre y yo siempre quisimos para ustedes. No nos busquen en las sombras del pasado. Búsquennos en las risas compartidas, en los recuerdos felices, en el amor que les dejamos. Porque ese amor nunca morirá. Seguirá vivo en ustedes, en sus hijos, en sus nietos. Es nuestra verdadera herencia. Las amamos infinitamente. Más allá de la muerte. Más allá del tiempo. Siempre suyos papá y mamá. Cuando Nora terminó de leer, ambas hermanas lloraban sin contención. Se abrazaron bajo el limonero, el papel arrugándose entre ellas, dejando que ayos de dolor y confusión finalmente encontraran salida. No nos abandonaron, sollozó Luna. Realmente no nos abandonaron. Nunca. Nora besó la frente de su hermana. Nos amaron hasta el final. Y más allá. Los extraño tanto. Yo también. Cada día. Se quedaron así por largos minutos, llorando juntas, sanando juntas. Cuando finalmente se separaron, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores imposibles. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luna, limpiándose las lágrimas. Nora miró hacia la casa, donde podía ver la silueta de Esteve a través de la ventana. Ahora, vivimos. Como papá quería. Esa noche, después de una cena preparada por la madre de Esteve, una mujer cálida llamada Isabella que había abrazado a Nora como si la conociera de toda la vida, las hermanas Pérez finalmente conocieron la paz. Luna se quedó dormida en una habitación con vista al mar, exhausta pero sonriendo. Nora salió al balcón, dejando que la brisa marina acariciara su rostro. Esteve la encontró ahí, observando las estrellas sobre el Mediterráneo. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente. No lo sé. Nora se recostó contra él cuando la abrazó por detrás. Feliz. Triste. Aliviada. Todo a la vez. Eso tiene sentido. Pasé 3 años odiándolos secretamente. Pensando que nos habían abandonado. Y todo ese tiempo, su voz se quebró. Todo ese tiempo, estaban protegiéndonos. Eran buenos padres. Buenas personas. Lo eran. Nora se volvió en sus brazos, mirándolo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Dominique era tu único familia real. Esteve consideró la pregunta. Tengo a mi madre. Tengo gente que me importa. Tocó su rostro. Te tengo a ti. Si me quieres. ¿Cómo podría no quererte? Nora sonrió a través de sus lágrimas. Eres el hombre que me devolvió la verdad. Que protegió a mi hermana. Que arriesgó todo por hacer lo correcto. También soy el sobrino del hombre que mató a tus padres. No eres responsable de sus crímenes. Nora tomó su rostro entre sus manos. Tú me lo enseñaste, ¿recuerdas? Los pecados de nuestros padres no son nuestros. Esteve cerró los ojos, absorbiendo sus palabras. ¿Crees que podemos hacer esto funcionar?, preguntó. ¿Tú y yo? ¿Después de todo lo que pasó? No lo sé. Nora fue honesta. Pero quiero intentarlo. Si tú quieres. Quiero. La besó suavemente. Más que nada en el mundo. Entonces lo intentamos. Un día a la vez. Un día a la vez. Se besaron bajo las estrellas sicilianas, con el sonido del mar como banda sonora, con un futuro desconocido pero brillante extendiéndose ante ellos. Los meses que siguieron trajeron cambios que Nora nunca habría imaginado. Esteve testificó contra su tío y docenas de sus asociados. Su cooperación resultó en la condena más grande de crimen organizado en la historia de Chicago. Dominique Corrado fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los jueces, políticos y policías corruptos cayeron uno tras otro. Los archivos de Roberto Pérez se convirtieron en la pieza central de una limpieza que transformó la ciudad. Nora fue reconocida públicamente como la mujer que había ayudado a destruir el imperio criminal. Le ofrecieron dinero, entrevistas, contratos de libros. Rechazó casi todo, excepto lo necesario para asegurar el futuro de Luna. Luna terminó el año escolar en Italia, aprendiendo italiano con una facilidad que sorprendía a todos. Isabella la adoraba como a una nieta,
enseñándole a cocinar platos tradicionales y contándole historias de la tierra de sus ancestros. Y Esteve encontró redención en formas que nunca esperó. Usó su conocimiento del mundo criminal para ayudar a las autoridades a desmantelar otras organizaciones. Donó la mayor parte de su fortuna a organizaciones que ayudaban a familias afectadas por el crimen organizado. Y lentamente, paso a paso, comenzó a construir una vida que su padre debió haber tenido. Una vida honesta. Una vida con propósito. Una vida con Nora. Una tarde de verano, las hermanas Pérez visitaron el lago Michigan. No el lugar exacto donde sus padres habían sido arrojados, ese sitio seguía siendo desconocido. Pero un lugar cercano, un muelle tranquilo donde las aguas brillaban bajo el sol. Traían flores. Lirios blancos, los favoritos de su madre. Rosas rojas, las que su padre siempre le regalaba a Elena en sus aniversarios. Las dejaron flotar sobre el agua, observando cómo la corriente las llevaba hacia el horizonte. «Hola, mamá». «Hola, papá», susurró Luna. «Soy yo. Luna. Ya no soy una niña pequeña. Tengo 14 años. Casi 15». Su voz tembló. «Los extraño todos los días. Pero estoy bien. Nora me cuidó como ustedes querían». Nora tomó la mano de su hermana. «Encontramos la verdad», añadió. «El hombre que los lastimó está en prisión. Nunca volverá a lastimar a nadie». Respiró profundamente. «Espero que estén en paz ahora. Espero que puedan vernos, de alguna forma». «Conocí a alguien», continuó Luna con una sonrisa tímida. «Bueno, Nora conoció a alguien. Se llama Esteve. Es complicado. Pero la hace feliz. Y eso es lo que importa, ¿verdad?» Nora se rió suavemente. «Y Luna tiene un novio italiano ahora. Un niño llamado Marco que le escribe poemas terribles». «Nora». Luna se sonrojó intensamente. «No son terribles. Son bastante terribles». Las hermanas rieron juntas, el sonido mezclándose con el viento y las olas. Cuando las flores desaparecieron en la distancia, Nora sintió algo soltarse en su pecho. Un nudo que había cargado durante 3 años. No era olvido. Nunca olvidaría. Era aceptación. Era paz. «Adiós, mamá». «Adiós, papá», susurró. «Los amaremos siempre». Luna apretó su mano. «Siempre». Se quedaron ahí hasta que el sol comenzó a ponerse, despidiéndose del pasado, abrazando el futuro. Esa noche, Esteve esperaba en el muelle cuando regresaron. Tenía una pequeña caja de terciopelo en el bolsillo. Había planeado esperar más tiempo, darle a Nora espacio para sanar. Pero después de verla con Luna junto al lago, supo que no podía esperar más. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó, tomando su mano. Luna sonrió cómplicemente y desapareció hacia el auto. «¿Qué pasa?», preguntó Nora. Esteve la guió hacia el borde del muelle, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. «Hace unas semanas, me preguntaste qué haríamos después de Italia», comenzó. «Y yo dije que lo que quisiéramos. Lo recuerdo. He estado pensando en eso». Tomó ambas manos de Nora entre las suyas. «Y me di cuenta de que solo quiero una cosa». «¿Qué cosa?». «Despertarme a tu lado cada mañana». Sus ojos verdes brillaban bajo las estrellas. «Construir una vida contigo. Una familia, algún día, si tú quieres. Envejecer juntos. Amarte por el resto de mis días». Nora sintió su corazón detenerse. «Esteve». Él se arrodilló, sacando la pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo. Simple pero hermoso. Un diamante solitario que brillaba como una promesa. «Nora Pérez», dijo, su voz temblando por primera vez desde que lo conoció. «Me enseñaste que el amor no es debilidad. Que vale la pena luchar por las personas que importan. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Me hiciste querer ser mejor». Abrió la caja. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?». Nora miró el anillo. Miró a Esteve. Miró la ciudad que habían liberado juntos, brillando a sus espaldas. Pensó en todo lo que habían superado. El dolor. El miedo. La pérdida. Y pensó en todo lo que les esperaba. Amor. Familia.
Un futuro sin sombras. La respuesta fue la más fácil que había dado en su vida. Sí, dijo, las lágrimas cayendo libremente. Sí, quiero casarme contigo. Esteve deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Luego se levantó y la besó con todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que serían juntos. Desde el auto, Luna aplaudía y gritaba de alegría. Y en algún lugar, Nora quiso creer, sus padres también sonreían. El día de la boda fue sencillo pero perfecto. Una ceremonia pequeña en la villa de Isabella en Taormina. Luna como dama de honor. El océano como testigo. Cuando Nora caminó hacia el altar improvisado en el jardín, vestida de blanco simple, con flores silvestres en el cabello, Esteve sintió que su corazón explotaba de felicidad. Esta mujer. Esta mesera valiente que se había atrevido a advertirle. Esta guerrera que había enfrentado monstruos por su familia. Era suya. Y él era de ella. Te amo, susurró cuando ella llegó a su lado. Yo también te amo, respondió ella. Más de lo que creí posible. Intercambiaron votos que hablaban de segundas oportunidades, de redención, de amor encontrado en los lugares más oscuros. Y cuando el oficial los declaró marido y mujer, cuando se besaron bajo el sol siciliano, cuando Luna los abrazó a ambos con lágrimas de felicidad, Nora supo que su padre tenía razón. El amor era la verdadera herencia. Y ella finalmente la había reclamado. Esa noche, mientras la fiesta continuaba en el jardín, Nora se escapó al balcón de su habitación. Miró las estrellas sobre el Mediterráneo, las mismas estrellas bajo las cuales Esteve le había propuesto matrimonio semanas atrás. ¿En qué piensas, señora Marconi?, preguntó Esteve, apareciendo detrás de ella. Nora sonrió ante su nuevo nombre. Pienso en lo extraño que es la vida. Hace unos meses, era una mesera agotada tratando de sobrevivir. Y ahora, extendió los brazos, abarcando todo. Ahora tengo esto. Una familia. Un hogar. Un futuro. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Se volvió hacia él. Cada dolor, cada lágrima, cada momento difícil, me trajo hasta aquí. Hasta ti. Esteve la envolvió en sus brazos. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que estaba perdido por ti? ¿Cuándo? Cuando me miraste a los ojos en ese restaurante y me advertiste. Mira lo que haré si me vuelves a gritar. Se rió suavemente. Pensé, esta mujer o va a matarme o va a cambiar mi vida. Parece que hice ambas cosas. Parece que sí. Se besaron lentamente, saboreando el momento, saboreando su nueva vida. Abajo, en el jardín, Luna bailaba con Marco, el niño de los poemas terribles. Isabella servía más vino. Música italiana flotaba en el aire cálido. Todo era perfecto. Todo era exactamente como debía ser. ¿Lista para lo que viene?, preguntó Esteve. Nora lo miró a los ojos, esos ojos verdes que habían pasado de aterradores a amados. Contigo, dijo. Estoy lista para cualquier cosa. Y mientras la luna se elevaba sobre el mar, iluminando su nueva vida con plata y promesas, Nora Pérez de Marconi supo que su historia apenas comenzaba. El dolor del pasado no había desaparecido. Pero el amor del presente lo había transformado. Y el futuro brillaba más que cualquier estrella. Mi gente hermosa, llegamos al final. Y estoy destruida de emoción aquí. Nora y Esteve encontraron justicia, amor, y un futuro juntos. Luna tiene una familia completa otra vez. Y los padres de Nora finalmente descansan en paz. Esta historia me recordó que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede sobrevivir. Que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Y que las personas valientes pueden cambiar el mundo. Díganme en los comentarios, ¿cuál fue su momento favorito? Si todavía no están suscritos, ¿qué están esperando? Un solo clic y serán parte de esta familia hermosa que creamos juntos con cada historia. Los amo, mi gente. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.